49. Bogomil o Belial. Si Dios no existiera, sería necesario inventarlo. Voltaire. Una vez más me encontraba en el lugar del análisis, dispuesta a estudiar todo lo relacionado con mi próximo viaje al pasado. Laileb se encontraba a mi lado y me estaba explicando cosas muy útiles que él sabía que yo podría necesitar antes de comenzar mi nuevo viaje a través del tiempo. Mi admiración por Laileb crecía en cada uno de nuestros encuentros. Yo me sentía totalmente extasiada cuando él me hablaba y me hacía partícipe de su conocimiento. Siempre tenía la respuesta adecuada a cualquier cosa que se le preguntara. Laileb, tú me explicaste que fuiste el alma que se encontraba dentro del cuerpo de Mani durante una de tus encarnaciones en la Tierra. ¿Puedes contarme alguna otra reencarnación tuya que haya sido significativa? Todas mis reencarnaciones han sido significativas, ya que los dioses y los seres angelicales no pueden desperdiciar cartas. Siempre deben traer un avance, ya sea hacia la oscuridad o hacia la luz. En el siglo X de nuestra era, fui el alma de Teófilo Bogomil, recordó Laileb. Cuéntame más acerca de Teófilo Bogomil, pedí. Teófilo Bogomil fue considerado por muchas personas como el mayor hereje del mundo cristiano en esa época. En el mundo de los mortales es difícil encontrar mucha información sobre él, pero traté de llevar la luz de la oscuridad a ese periodo de oscuridad de la luz, respondió Laileb. Me muero por saber más, supliqué ansiosa. Como Bogomil, nací el 2 de febrero del año 927 de la era cristiana. Sumemos los números. 2 más 2 más 9 más 2 más 7 igual 22. A fin de obtener el máximo provecho de mi encarnación, esperé para que fuera un día doble 22, dijo Laileb. No entiendo, ¿cómo el 2 de febrero de 927 puede ser un doble 22? Pregunté. La suma de todos los números da 22, pero si tomas solo febrero, el día 2 con el mes 2, entonces puede formar un número 22. Esas son combinaciones numéricas muy poderosas para utilizar, agregó Laileb. Recuerdo con orgullo el momento de mi nacimiento como Teófilo, continuó Laileb. Lloré muy fuerte cuando nací. En ese momento no sabía que ese llanto presagiaría otros muchos llantos que me esperaban a lo largo de una vida que iba a ser tortuosa. Yo, Teófilo Bogomil, nací en Bulgaria, un país que había sido cristianizado recientemente. Cuando cumplí 22 años me iniciaron como sacerdote y muy poco tiempo después me ordené y fui confirmado en la iglesia oficial, dijo Laileb. ¿El nombre Bogomil significa algo especial?, pregunté. La palabra Bogomil significa amigo de Dios o el amado de Dios y se forma con la combinación de dos palabras eslavas, Bogo, que significa Dios, y Milo, que significa amigo. Es curioso descubrir que mi nombre de pila, Teófilo, también significa lo mismo, pero proviene del griego. Por lo tanto, amigo de Dios posee un doble significado, es decir, que tanto a través de mi primer nombre como de mi apellido fui elegido por Dios, respondió Laileb. ¿Podría ser que a través de tu propio nombre estuvieras enviando un mensaje señalando la dualidad de ese mismo Dios?, pregunté. A comienzos del siglo X, Bulgaria acababa de ser cristianizada y la situación política y religiosa era muy compleja y delicada. Los campesinos sufrían la opresión del sistema feudal. La iglesia en esos tiempos era extremadamente corrupta y compartía la misma línea de criterios impuestas por el poder. Es aquí, en este punto, en el tiempo y en este momento de la historia, cuando desafié tanto a la jerarquía religiosa como a la jerarquía política y feudal de la época, explicó Laileb. ¿En qué consistían exactamente las enseñanzas de Bogomil?, pregunté. Dios creó los cielos y los ángeles, pero también creó a Satán. Satán se rebeló contra Dios, pero luego fue derrotado por los ángeles que mantuvieron su fe en Dios. Como resultado de este acto de rebelión, Satán fue expulsado de los cielos o de lo que yo llamaba el reino del espíritu. A pesar de su defenestración, Satán continuó siendo capaz de preservar el poder creador y, como revancha de su derrota en el mundo celestial, creó el mundo terrenal en 7 días. Poco después, Satán creó la humanidad con el fin de que habitara en el mundo por él creado, pero había un problema.
porque los humanos, creados por Satán, carecían de alma. Fue allí cuando Dios decidió darle un alma a cada cuerpo terrenal. Así fue como comenzó a surgir el pensamiento de que los humanos no son seres sagrados, puesto que los cuerpos fueron creados originalmente por Satán. Por lo tanto, no pueden ser santos, explicó Laileb. Pero esto que explicabas no es exactamente cierto, afirmé. Tienes razón, Mayra, pero en ese momento de la historia era imposible que las personas comprendieran la verdad acerca de la creación y que aceptaran que toda la base de sus creencias no era cierta. ¿Qué otras cosas les explicaste? Como resultado de todo este proceso, toda la materia provenía de la materia diabólica que había sido separada de Dios y, por lo tanto, se encontraba enfrascado en una lucha permanente con él. Mis discípulos tenían miedo porque la rebelión contra la Iglesia ortodoxa era una rebelión contra el orden establecido. No era solo un tema religioso, sino también político. Nosotros, los bogomilos, éramos ascéticos y puritanos. Desdeñábamos la materia y todo aquello que fuera material en la naturaleza, ya que, según mis enseñanzas, todo había tenido un origen diabólico. Al rechazar las cosas materiales y al excluirnos de los placeres de este mundo, sentíamos que podíamos acercarnos más y más al mundo espiritual, explicó Laileb. Estoy anodadada, Laileb. ¿No era eso exactamente lo que la luz predicaba en sus iglesias y a través de sus mensajeros? Cada vez estoy más confundida cuando intento entender la diferencia real entre la luz y la oscuridad, le dije con inquietud. Tú eres consciente de que la luz y la oscuridad son lo mismo. La única diferencia entre nosotros radica en los tiempos y en la interpretación de las enseñanzas, tanto de la luz como de la oscuridad, respondió Laileb. ¿Qué más?, pregunté excitada. Nosotros rechazamos todos los símbolos cristianos, como el de la cruz. Rechazamos la Trinidad como símbolo de lo sagrado y rechazamos la mayoría de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Entonces, solo dejé en pie las enseñanzas de Cristo que se referían al Espíritu, explicó Laileb. ¿Cómo resolviste todos esos problemas?, pregunté. Expliqué a mis discípulos que Dios había enviado un ángel a la tierra, a quien él convirtió en su hijo, que no era ni más ni menos que Cristo, señaló Laileb. A través de tus enseñanzas sobre la oscuridad puedo ver la naturaleza de los ángeles, su unión y su composición, y cómo formaron al Creador entre todos ellos. Todo comienza a tener cada vez más sentido para mí. Ahora comprendo que en ese periodo era una herejía si considerabas a Cristo como un ángel y no como el mismo Dios, y esto tendría consecuencias tremendas para ti por ser el creador y el apóstol de esta teoría, afirmé convencida. Bogomil insistía en que Cristo había nacido del vientre de María en apariencia, pero que en realidad había sido enviado por Dios para combatir a Satán y no necesariamente para redimir a los seres humanos, los cuales no podían redimirse mientras que Satán existiera. Cristo había sufrido como hombre, pero había triunfado como espíritu. Dejó a la humanidad su doctrina espiritual, y eso fue lo que constituyó su legado, explicó Laileb. Sin embargo, la lucha entre el mal representado por Satán y el bien representado por el espíritu o el alma, ¿continuará por la eternidad?, pregunté. Cuando se alcance la redención final, será para liberar al alma o el comienzo espiritual del cuerpo, el cual representa el comienzo del principio material que es ese mismo cuerpo. Pero, ¿acaso no es lo que buscan día a día los mortales que viven en el mundo terrenal?, me preguntó Laileb. Eso pienso yo, pero no estoy totalmente segura, respondí. En el año 967 de nuestra era, Teófilo Bogomil tenía alrededor de 40 años y yo sabía que ya no me quedaba mucho tiempo en la tierra. Sin embargo, continué con mis enseñanzas. En ellas afirmaba que la vida humana de Cristo no era más que apariencias, que la redención no era importante ya que el hombre fue creado por Satán y no por Dios y que, por lo tanto, los sacramentos no tenían valor y aquellos que los consideraban como la doctrina de la Iglesia no eran más que farsantes que se vendían al poder, explicó Laileb. Entonces, ¿los principios religiosos bogomilistas no eran más que un fuerte movimiento de reivindicación social y de cambio?, pregunté. La unión de la Iglesia y del gobierno a todo nivel se convertiría en mi principal enemigo. Convoqué públicamente a rechazar el reclutamiento militar obligatorio y también a rechazar tanto a las autoridades civiles como a las militares. Quería que el pueblo regresaba a lo que llamé el sentimiento original o las raíces originales de la cristiandad. Dentro de nuestro movimiento, los hombres y las mujeres se encontraban al mismo nivel y todos tenían los mismos derechos y obligaciones. Las mujeres tenían acceso a la misma educación que los hombres, podían ordenarse sacerdotes y a su vez podían ser líderes de su comunidad, al igual que los hombres. ¿Qué tenía eso de malo?, pregunté.
Las enseñanzas bogomilistas fueron destruidas porque se convirtieron en una verdadera religión, tanto para los campesinos como para las personas humildes. Por su parte, tanto la Iglesia como la oligarquía solo estaban interesadas en derrotarnos y finalmente acabaron con nuestro movimiento utilizando una fuerza brutal. Así fue, de esta forma, que utilizamos los privilegios de la luz para establecer el poder de la oscuridad. Todas las personas que me condenaron pertenecían a la oscuridad, pero interpretaban papeles para la luz, explicó Laileb. ¿Qué ocurrió después?, pregunté. Fui torturado y destrozado físicamente, pero aún así conservé toda mi fortaleza. Mi mensaje, mi filosofía, ya estaba allí y se extendieron a lo largo de toda Europa durante los 500 años siguientes, respondió Laileb. ¿Y en qué terminó todo esto? Una fría mañana de febrero del año 969 fui quemado en una hoguera, como cualquier otro hereje. Un año más tarde, exactamente en el 970, el sacerdote búlgaro Cosmas escribió el discurso contra los bogomilos. Cosmas escribió que, aunque el nombre Bogomil significaba amado por Dios, era también una mentira instigada por el propio hereje Teófilo Bogomil. Mi nombre siempre estará asociado con aquellos que odian a Dios y no con aquellos que lo aman, explicó Laileb. ¿Qué ocurrió con tus enseñanzas después de tu muerte?, quise saber. Las enseñanzas bogomilistas recomendaban una vida ascética, simple y además rechazaban el sexo, el matrimonio, las posesiones materiales y el consumo de carne. Todas estas prácticas y enseñanzas se fueron extendiendo a lo largo de Europa, que se dice que había estado en la oscuridad, pero esa oscuridad era la oscuridad de la luz, no la oscuridad de la verdadera oscuridad. En el año 1172, número 11 y número 7 más 2 igual 9, cerca de la ciudad de Toulouse, en el sur de Francia, existía un pequeño pueblo llamado Saint-Félix de Carman, donde Nicetas predicaba mi doctrina, dijo Laileb. ¿Quién era Nicetas?, pregunté. Nicetas era un líder bogomilo clandestino. Se había encontrado con hombres y mujeres de todos los niveles sociales para explicarles el mensaje de Teófilo Bogomil. Nicetas había viajado desde Constantinopla, ciudad en la cual los bogomilos, a pesar de ser clandestinos, eran muy numerosos. Nicetas quería explicar a todos los allí presentes la verdad de la religión cristiana, a fin de ayudarles a conocer y comprender las mentiras provenientes tanto de Roma como de sus obispos. Nicetas les explicaba sobre el dualismo, les hablaba del bien y del mal. También les reveló la existencia de Satán como creador del universo y a su vez también como el creador de nuestros cuerpos, y les recordaba que lo único que provenía de Dios era el alma. ¿Avanzó en tus enseñanzas explicando más acerca de la verdadera naturaleza de los seres humanos?, pregunté. Nicetas advirtió continuamente a la gente sobre las consecuencias de los excesos del poder y les habló de revitalizar e impulsar su propia liberación. Todas esas ideas dieron lugar, en gran medida, a las ideas y la filosofía de los cátaros, quienes se constituyeron, de una forma u otra, como los continuadores de la filosofía de los bogomilos, expresó Laileb. ¿Quiénes eran los cátaros?, pregunté. En el siglo XII, los cátaros se vieron influenciados por mis enseñanzas y Nicetas pudo establecerse en su territorio, lo que se conoce como la región de Languedoc, y también en parte de los territorios del Reino de Aragón. Este lugar se encontraba entre el sudoeste de Francia y el noroeste de España, dijo Laileb. ¿En qué creían los cátaros?, pregunté. Los cátaros creían que el reino de Dios no está en este mundo, tal como se afirma en el Nuevo Testamento. Al igual que las enseñanzas que diseminaron mis discípulos, ellos creían en una teología dual, en la cual el universo estaba compuesto y controlado al mismo tiempo por dos fuerzas diferentes que se encuentran en conflicto permanente. Una de esas fuerzas, el mundo espiritual, había sido creada por Dios y la otra, el mundo material, había sido creado y desarrollado por Satán. Para los cátaros, el cuerpo representaba tan solo una realidad transitoria. Se podría decir que no lo consideraban más que como un vestido o como un escudo de la semilla angelical. Los cátaros afirmaban que el pecado había evolucionado a partir de la carne. En tanto su fe en Cristo redimía a los cristianos tradicionales de los pecados, en cambio, para los cátaros se necesitaba un conocimiento claro del estado interior del espíritu para que pudiera ser redimido, ya que se consideraba que estaban en el purgatorio durante la vida humana. Por lo tanto, el ser humano, durante su existencia, necesitaba obtener conocimiento. No era suficiente tan solo con la fe para poder ser salvado. Los cátaros intentaban traer una vida angelical a este mundo, de forma tal que se pudiera alcanzar la existencia superior como individuos ya iluminados, explicó Laileb.
¿Fue en este periodo cuando comenzó el tema de la reencarnación?, pregunté. Hasta ese momento, el concepto de la reencarnación era completamente nuevo en cualquier tipo de filosofía relacionada con la religión católica. Según las creencias de los cátaros, a través de múltiples reencarnaciones, el alma podría alcanzar cierta perfección y autoconocimiento. Gracias a esas reencarnaciones, el alma sería capaz de comprender y recibir a la divinidad, y a su vez podría escapar de este mundo material y elevarse a una reunión total con el Creador. Finalmente, después de muchas reencarnaciones, esas almas podrían alcanzar el mundo de los inmortales y el mundo espiritual. Por último, a fin de poder completar el ciclo de las reencarnaciones, esas almas vivirían una vida ascética o de autoconocimiento y de esa forma podrían evitar ser corrompidas por el mundo material que las rodeaba. Los seres humanos que lograban llegar a ese estado serían conocidos como los perfectos y serían los herederos de los apóstoles. Los cátaros consideraban que realizar juramentos era pecado, debido a que las personas que juramentan están muy apegadas al mundo material. Esas manifestaciones y creencias eran muy peligrosas en esos tiempos, ya que la mayoría de la población era analfabeta. En esa época era muy común prestar juramento para realizar transacciones económicas y sellar relaciones entre campesinos, ciudadanos y señores feudales, así como entre las autoridades civiles y las militares de la época. Hubo muchos consejos eclécticos que condenaron a los cátaros y sus ideologías, pero fue finalmente el Papa Inocencio III quien decidió acabar con esas ideas de una vez y para siempre, manifestó Lailev. ¿Qué hizo el Papa?, pregunté con gran interés. La cruzada albigense, o la cruzada contra los cátaros, fue un conflicto sangriento que duró 35 años, desde el año 1209, 1 más 2 más 9 igual 12, 2 más 1, 3, hasta el año 1244, 1 más 2 más 4 más 4 igual 11. Los dos son una combinación del número de Cristo. El número 3 contra el número 11, conocido por todos como el número de la confrontación. La doctrina de los cátaros colisionó con la doctrina de la Iglesia romana. Al comienzo de la guerra se hizo popular una frase de los cruzados: «Mátenlos a todos, Dios reconocerá a los suyos», continuó Lailev. «Mátenlos a todos, Dios reconocerá a los suyos». ¿Hay alguna verdad en esta afirmación?, pregunté. Está muy cerca de la verdad, pero por pensar de esa forma los cátaros fueron gradualmente exterminados, aunque no sin antes sufrir innumerables torturas y humillaciones. La luz triunfó y los defensores de la luz ganaron la batalla, porque nuestras ideas de libertad fueron destruidas por una fuerza brutal. Pero cuando el conocimiento ha sido adquirido se hace muy difícil de erradicar y los seres humanos son capaces de vencer ciertas limitaciones, al menos temporalmente. A través de los cátaros, al menos algunos seres humanos fueron capaces de entender cómo y dónde se originan el bien y el mal, y a su vez comprendieron que ambos provienen y son parte de la misma fuente. Mi enseñanza abrió el camino hacia la verdad con el fin de llegar a conocer por primera vez la naturaleza auténtica de todo, es decir, la capacidad de entender tanto la naturaleza del bien como la naturaleza del mal, explicó Lailev. ¿Por qué no les revelaste la verdad sobre la creación?, pregunté. Son necesarios muchos siglos y muchas generaciones de personas que adquieran conocimientos para comprender el proceso completo de la creación y la verdad acerca de los creadores. La luz convierte a sus pueblos en esclavos de sus creencias. La mayoría de las personas no cuestionan los principios ridículos de la luz porque se están convirtiendo en parte de la oscuridad. Recuerda que en el mundo terrenal nada descansa. Todo se encuentra en movimiento constante y todo vibra, ya sea hacia la luz o hacia la oscuridad. Esta vibración cíclica nos ha dado la oportunidad de controlar a los seres humanos. Los principios originales de la oscuridad son seguidos en todo el mundo, y esto hará que finalmente ganemos esta guerra entre la luz y la oscuridad, concluyó Lailev.
47. Cagliostro. Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. León Tolstoy. Una vez más me encontraba en la biblioteca del lugar del análisis, investigando lo más posible para mi siguiente viaje al pasado. Lailev me había dicho que este viaje sería realmente singular, debido a que, en esta guerra entre la luz y la oscuridad, este fue el único caso en que la luz intentó capturar abiertamente la carta dada a la oscuridad. Vi llegar a Lailev y no pude evitar sentir un escalofrío, pero a la vez también sentí una sensación de felicidad. Sí, puedo decir que finalmente yo era feliz. Era feliz en el lugar del análisis y me sentía feliz jugando mi papel en esta confrontación entre dioses. «Hola, Mayra», dijo Lailev. «Hola, Lailev», respondí llena de alegría. «Hoy te ves muy contenta», comentó Lailev. «Sí, lo estoy», dije. «¿Y por qué estás tan contenta?» «Por fin me he dado cuenta de que este es mi lugar. Este es el lugar al que puedo llamar hogar». «Tienes razón, Mayra. Este es tu hogar y siempre lo ha sido. Los que creen en nosotros nunca se ven defraudados. Ahora tú finalmente crees y a la vez entiendes que el amor es el fundamento de todas las estructuras duraderas», explicó Lailev. «¿Dijiste amor?», pregunté sorprendida. «Sí, Mayra, amor. Pero nuestro amor es diferente. Nuestro amor es real. Amamos a la humanidad para que finalmente pueda ser libre de toda culpa y remordimiento. Los amamos como seres libres. Aquí, en la oscuridad, aplicamos el refrán que dice: un amigo es alguien que conoce todo de ti y a pesar de eso te quiere». Me reí con el comentario de Lailev y quise saber más acerca del amor. «¿Qué es el amor para ti, Lailev?», pregunté. «Considero que es mejor ser odiado por lo que eres que amado por lo que no eres», replicó Lailev. «Me gusta eso», repliqué. «En tu vida pasada descubriste que ser profundamente amada por alguien te daba fortaleza, mientras que tu amor profundo por Michael te dio valor para hacer cualquier cosa, y aprendiste que fue mejor haber amado y perdido que no haber amado nunca», explicó Lailev. «Eso es totalmente cierto, Lailev, pero las personas de la luz piensan que aquí en la oscuridad somos incapaces de amar», afirmé. «Quizás sea lo que la gente de la luz quiere creer mientras está en la tierra, pero saben perfectamente que podemos amar tanto o más que ellos. La diferencia radica en que nosotros aceptamos el amor como algo natural, como algo que nos pertenece a todos. Cuando estábamos juntos, cuando no existía la luz o la oscuridad, nunca experimentamos el amor porque no existía. Creamos el amor entre todos antes de la separación y nosotros creemos en el amor verdadero, no en el amor falso que experimentan muchos seguidores de la luz. En realidad, no veneran nada, pero ellos creen que están venerando y reverenciando al único Dios posible. Sin embargo, tú sabes que no existe un único Dios, ni una única verdad. Siempre recuerda que el corazón humano se hizo para romperse», me dijo Lailev. «¿Para romperse?», pregunté intrigada. «¿Cuántas personas son felices en la tierra? Las almas de la luz y las almas de la oscuridad van a la tierra para sufrir. Cuando reencarnas en forma consciente, sabes que tu corazón va a quebrarse de una forma o de otra. Es parte del juego. Es el juego del sufrimiento. La vida en la tierra es muy corta, pero algunas almas creen que van a durar para siempre. Los humanos se mienten a sí mismos constantemente. Escuchan sus propias mentiras y llegan a un punto en el que no pueden distinguir entre su propia verdad o la verdad a su alrededor, y entonces pierden todo respeto, tanto por ellos mismos como por los demás. Tú sabes que cuando no existe el respeto, el amor deja de existir», afirmó Lailev. «Nunca lo pensé, pero tienes razón, como siempre. Ahora, hablemos de tu próxima carta, la de Cagliostro». Muchos lo llamaron charlatán, mago, aventurero, impostor y otras cosas. En realidad, puedo decirte que Cagliostro fue todo eso y mucho más, confió Lailev. «¿Puedes contarme más?», pregunté. «Cagliostro fue el mayor desafío que recibimos de la luz, pero decidimos jugar nuestra carta de una forma diferente. Decidimos usar una misma alma en dos cuerpos diferentes al mismo tiempo». «Espera un minuto», interrumpí. «Sí, Mayra, te encontrarás frente a algo muy original. Un alma viviendo en dos cuerpos diferentes al mismo tiempo, compartiendo su esencia, pero abandonando el cuerpo de uno para ir al de otro.
También debo decirte que tuvimos que enviar otras almas para ayudar a Cagliostro, ya que la luz puso mucho empeño en tomarlo y cambiar su naturaleza, me explicó Lailev. No entiendo. Cagliostro es el ejemplo perfecto de que la luz y la oscuridad son prácticamente lo mismo. Realmente no existe diferencia entre nosotros. Lo entenderás cuando observes la vida de Cagliostro. Él ha sido definido como un masón y también como un rosacruz maligno. Los masones y los rosacruces, ¿están con la luz o con la oscuridad? Por la forma en que la luz representa lo que es la oscuridad, pensarías que los rosacruces y masones no son ni de un lado ni del otro. ¿Quién fue Cagliostro? Yo considero que existe un gran malentendido acerca de la contribución de Cagliostro en esta guerra entre la luz y la oscuridad. Cagliostro fue una carta de la oscuridad que debes encontrar, pero ¿por qué la luz estaba tan interesada en llevárselo?, preguntó Lailev. No lo sé realmente, respondí. Eso es lo que tienes que descubrir en este viaje a la Europa del siglo XVIII. Pero antes de comenzar, te explicaré lo que es la división de las almas. De acuerdo, te escucho. El alma de una persona puede dividirse en una cantidad ilimitada de almas. Sin embargo, cuanto más se divide un alma, más poder pierde. Este fenómeno se conoce como las raíces del alma. Cada raíz otorga un potencial diferente, pero finalmente todas están conectadas con el creador original, o lo que es lo mismo, con las 22 divinidades originales. Cuando enviamos un alma al mundo, siempre regresa cambiada porque ha adquirido nuevas cualidades o nuevos defectos durante la nueva encarnación. El alma dividida de esta forma trae consigo lo que llamamos vidas cruzadas, y es una reencarnación muy poco habitual. Decidimos que el alma de Cagliostro estaría unida a dos cuerpos. La primera mitad del alma estaría en el cuerpo de un niño nacido en Malta, y la segunda mitad estaría en otro niño nacido años más tarde en Sicilia. El alma distribuiría su atención entre los dos cuerpos según como fuera necesario y de acuerdo con los acontecimientos que se fueran sucediendo. Ellos vivirían vidas separadas, pero sus vidas estarían entrecruzadas, aunque no necesariamente se encontraran nunca. Sin embargo, en este caso, los dos cuerpos tuvieron una interrelación humana muy fuerte. Este fue un experimento único. En la mayoría de las vidas paralelas, ambas personas viven en lados opuestos del planeta para permitir que una persona duerma mientras la otra está despierta, minimizando así el tiempo en el que el alma debe dividir su atención entre los dos cuerpos. Normalmente, un cuerpo tiene mucha más edad que el otro, por ejemplo, nacidos con al menos 22 años de diferencia. El primer Cagliostro nació en Malta en 1721, ya que queríamos que naciera en un año que totalizara el número 11. El segundo Cagliostro nació en 1743, 22 años después, en Palermo, Sicilia. ¿Esta división es semejante a un alma gemela?, pregunté. Un alma gemela es el alma de alguien que te has encontrado muchas veces en vidas pasadas. Pudieron haber estado enamorados algunas veces, pero esta alma gemela pudo haber sido también tu enemigo en otras tantas vidas. En algunos casos, tu alma gemela puede pertenecer a la luz y tú a la oscuridad o viceversa. Entonces, cuando se vuelven a encontrar en la tierra, algo que comenzó como un amor profundo puede acabar con un odio profundo. Sin embargo, las almas gemelas son parte del alma original, y tú sabes que las almas se han dividido en muchas partes y ahora, por cada alma original, existen más de 10.000 almas. En el caso de Cagliostro, la luz vio la oportunidad de arrebatarnos esta carta. Durante los primeros 22 años de vida del joven Cagliostro en Malta y otros lugares que descubrirás, no ocurrió nada. Sin embargo, cuando nació Giuseppe Bálsamo y su alma comenzó a estar en los dos cuerpos, la luz envió dos almas para entrar en los dos Cagliostros. ¿Cómo es posible esto?, interrumpí. No es difícil. Cuando el alma de Cagliostro abandonó un cuerpo para ir al otro, las almas que envió la luz trataron de entrar en el primer cuerpo. Al principio lo lograron, pero nosotros contraatacamos y enviamos dos almas oscuras a entrar a los dos cuerpos, en el de 22 años y en el cuerpo del recién nacido, explicó Lailev. ¿Dos almas?, pregunté sorprendida. Ya te he explicado lo de la dualidad de almas. ¿Recuerdas a Cleopatra?, preguntó Lailev. Sí, lo recuerdo.
En este caso se enviaron 2 almas a cada uno de los cuerpos. Entonces, cuando Cagliostro pasaba de un cuerpo a otro, el alma que quedaba en cada cuerpo lo protegía de la luz, explicó Lailev. Esto es asombroso, Lailev. ¿Estás lista para un viaje increíble, Mayra? Sí, lo estoy. Entonces vayamos hacia la Europa del siglo XVIII, la Europa del gran Cagliostro, dijo Lailev. Caminamos y finalmente llegamos al salón de viajes en el tiempo. Me despedí cariñosamente de Lailev y entré a través de la pantalla. Una vez más me encontré volando y, en esta ocasión, me hallaba sobre la isla de Malta, en el año 1721. La fecha exacta era el 24 de mayo. Sumé los números. 2 más 4 más 5 más 1 más 7 más 2 más 1, 22. El joven Cagliostro era un número 22. No era una sorpresa, ya que Cagliostro nació bajo el signo de Géminis, los gemelos. Este primer gemelo de Géminis dividirá su alma en un segundo geminiano que nacerá 22 años más tarde. Puedo ver a la madre de Cagliostro, una hermosa joven de la corte de Austria, poco tiempo antes de dar a luz a su hijo. Veo que ella se encuentra en un barco que está atravesando una fuerte tormenta. La joven partió de Austria con rumbo a Sicilia y al llegar a Siracusa tomó un barco hacia Malta. Malta es la mayor de las 3 islas principales que constituyen el archipiélago de Malta. Se encuentra en el mar Mediterráneo, al sur de Italia y al norte de Libia. En la época de Cagliostro estaba gobernada por los caballeros de Malta. El barco logró superar la tormenta y llegó a La Valeta. Esta joven se llamaba Catherine Starvenberg y tenía parentesco directo con la familia real austríaca. La joven mantenía un romance secreto con un primo suyo, que a su vez era un oficial de alto rango de la Armada austríaca y un encumbrado miembro de la Orden de Malta. Ella tenía tan solo 18 años y no deseaba que nadie en la corte supiera de su romance, ya que ella oficialmente estaba prometida a un noble alemán. Podría haber abortado, pero decidió continuar con el embarazo. A los 3 meses de gestación viajó a Italia, alegando motivos de salud. Ahora, en este punto de la historia en que nos encontramos, Catherine ya estaba por dar a luz a uno de los hombres más grandes que han caminado sobre la tierra. Catherine llegó a La Valeta el 2 de mayo de 1721, 22 días antes del nacimiento de Cagliostro, y se instaló en la casa del conde de Amalfi. El conde era un alquimista. Catherine le había conocido 2 años antes y se había quedado fascinada con sus profundas enseñanzas y sus increíbles ideas esotéricas. Cuando Catherine quedó embarazada, escribió al conde y él le aconsejó que diera a luz al niño en La Valeta. El conde y una comadrona llamada Inés asistieron en el parto. Cagliostro fue bautizado con el nombre de Acharat Amalfi. El conde eligió ese nombre que significa el que tiene sabiduría y al que le ha sido dada la virtud de apreciar los aspectos hermosos y refinados de la vida. En la casa convivían varios niños que eran aprendices del conde y desde sus primeros años, Acharat Amalfi Cagliostro tuvo una increíble relación con un niño de 11 años que también vivía bajo los cuidados del conde. El niño decía ser el hijo de Francis II Rákosi, príncipe de Transilvania, y la duquesa Violante Beatriz de Baviera. Este joven luego sería conocido como el conde de Saint-Germain y tendría un enorme impacto en la vida de los 2 Cagliostros. Acharat estudió muchos años con el conde de Amalfi, pero olvidé mencionar que el conde de Amalfi era un alto miembro de la Orden de Malta y era conocido bajo el seudónimo de Melo. Los 3 viajaron juntos a Egipto. Puedo ver al joven Acharat en Egipto y que el joven Saint-Germain también estaba con ellos. Durante su estancia recibieron la visita de Gian Gastone, el último duque de la dinastía Medici. En Egipto se dedicaron a estudiar el arte de la alquimia. No había ninguna duda de que Acharat era un alquimista nato. Los 2 juntos estudiaron cómo hacer posible la transformación de la materia e intentaron en numerosas ocasiones convertir metales en oro. Sí, la piedra filosofal. Entre otras cosas, intentaron hallar esa sustancia alquímica legendaria capaz de convertir metales comunes como el plomo en oro. Por supuesto, también trabajaron en el elixir de la inmortalidad, una poción mítica que, si se toma de una copa especial en un determinado momento, garantiza la vida eterna o la eterna juventud a quien la bebe.
Algunos alquimistas creen que este elixir podría crear vida. En este punto me pregunté si esto era posible. La vida fue creada por el demiurgo, o, lo que es lo mismo, por las 22 divinidades. Si todos nosotros somos parte de las 22 divinidades, ¿por qué no podríamos crear vida también?, me pregunté. El conde de Amalfi era un gran maestro y un gran padre, no solo para Acharat, sino para todos los niños bajo su protección. Para tristeza de Acharat, el conde de Saint-Germain abandonó el tutelaje del conde de Amalfi cuando tenía 22 años y en ese entonces Acharat tenía 11 años. ¿Habría sido planeado así? Como todos sabemos, la alquimia jugó un papel muy importante en el desarrollo de la ciencia moderna. El significado íntimo de todo trabajo alquímico es un camino espiritual. Después de pasar algunos años en Egipto, Acharat viajó a Persia, Siria y Palestina, lugares donde estudió la cábala con diferentes rabinos. El conde de Amalfi debía regresar a Europa, pero antes de volver, viajó con Acharat a Medina, en Arabia, al palacio de su amigo y condiscípulo Mufti Salayam. A partir de ese momento, Acharat continuó estudiando con Mufti Salayam durante 8 años. Al cumplir los 22 años, regresó a Malta. En mayo de ese mismo año, el conde de Amalfi enfermó gravemente y murió pocos días después. Por el testamento del conde, Acharat Amalfi se convirtió en el nuevo conde de Amalfi el 2 de junio de 1743. Ese mismo día y a esa misma hora, a 150 millas de distancia, nacía Giuseppe Balsamo. Según la representación cabalística de Madame Blavatsky, el nombre Cagliostro significa el que fue enviado, el dador o el señor del sol. Durante el siglo XVIII, las escuelas de esoterismo acostumbraban a cambiar a la forma oriental los nombres de los discípulos de las fraternidades ocultas que trabajaban en el mundo. Pero ahora concentrémonos en el comienzo de la leyenda del conde Cagliostro, posiblemente la mayor figura del ocultismo de todos los tiempos. El 2 de junio de 1743 nació el otro gemelo bajo el signo de Géminis. Sume los números: 2 más 6 más 1 más 7 más 4 más 3 igual 23. La combinación perfecta del primer Cagliostro nacido con un número 22. Los dos cuerpos serían una combinación perfecta, de 22 a 23. El alma de Acharat se dividiría y se movería de un cuerpo a otro, de Acharat a Cagliostro y de Cagliostro a Acharat. Una experiencia única que jugaría un papel absolutamente extraordinario en esta guerra entre la luz y la oscuridad. La combinación de los nombres Acharat y Cagliostro le daría a este último maravillosas oportunidades desde su nacimiento. Pero raramente podría experimentar esa tranquilidad que se produce con la estabilidad de pensamiento o con el control emocional. Cagliostro iba a sufrir muchas decepciones y malentendidos durante su vida, como ya lo indicaba el significado de la combinación de su nombre. Así es el comienzo de la extraordinaria vida del gran Cagliostro. Cagliostro nació dentro de una familia relativamente pobre de Palermo, Sicilia, mientras que Acharat fue adoptado por el acaudalado conde de Amalfi. El alma dividida de Cagliostro iba a experimentar dos tipos diferentes de influencias, pero el conocimiento adquirido por la experiencia de Acharat lo ayudaría a modelar su vida. A pesar de su origen humilde, el joven Cagliostro recibió una educación sólida con la ayuda de su abuelo y de sus tíos. Estudió en la Orden Católica de San Juan de Dios, pero las cosas no le irían bien allí a un libre pensador como Cagliostro y finalmente fue expulsado de la escuela. Durante este tiempo de aprendizaje aprendió las bases de la química. Sus maestros pensaron que tenía un talento nato debido a que no solo aprendía rápido, sino que comenzó a desarrollar sus propios experimentos y esa fue finalmente la verdadera razón de su expulsión. Al llegar a los 14 años ya era un experto en los principios de la química. Sus experimentos iban mucho más allá de lo permitido por la ortodoxia católica. Después de ser expulsado, se mudó de Palermo a Mesina y 2 años más tarde, exactamente en enero de 1765, se mudó a Malta. Desde esa temprana edad, Cagliostro era ya un hábil farmacéutico. De inmediato consiguió un trabajo como químico y farmacéutico en la Orden Militar Soberana de Malta. En pocos meses, su reputación se hizo notable debido a los éxitos que estaba cosechando con sus remedios.
La trascendencia de sus habilidades y conocimientos llamaron pronto la atención del conde Acharat Amalfi, quien lo invitó a su hermosa mansión, a la cual arribó el 2 de junio de 1765. Acharat Amalfi celebraba su 22º aniversario como conde de Amalfi y Cagliostro, a su vez, celebraba su cumpleaños 22. ¿Sabrían ellos que compartían la misma alma? El encuentro pareció el de dos viejos amigos y su inquebrantable amistad surgió de inmediato. El conde de Amalfi le preguntó al joven Cagliostro sobre sus experimentos y le contó a su vez que él estaba trabajando para lograr la inmortalidad. Su afinidad fue tan grande desde este primer encuentro que el joven Giuseppe Bálsamo frecuentaba la casa del conde y allí los dos estudiaban juntos. Amalfi le transmitió al joven Giuseppe todos los secretos que había aprendido en Oriente y le recomendó que cambiara su nombre de Giuseppe Bálsamo por el de Cagliostro. Hemos visto que el ya fallecido conde de Amalfi había sido un alto miembro de la Orden de Malta, membresía que fue heredada por el nuevo conde Acharat Amalfi, quien, a su vez, nombró caballero a Giuseppe Bálsamo y le otorgó el título de conde Cagliostro en nombre de la soberana Orden de Malta. El testigo de la ceremonia fue otro miembro de la orden, el conde de Saint-Germain. Cagliostro nunca mintió. Fue investido como conde por el mismo conde de Amalfi, alto maestro de la Orden de Malta. Más adelante, en su calidad de maestros de la orden, Cagliostro y Saint-Germain se harían amigos. En las órdenes místicas, ser amigos era suficiente para compartir todos los secretos. Dos números 22 unidos y el futuro del conde Cagliostro ya estaba sellado. Cagliostro permaneció en Malta por 3 años y en 1768 partió hacia Roma. El cardenal Orsini supo de la alta capacidad de Cagliostro y le ofreció un puesto como su secretario personal. Sin embargo, a pesar de haber obtenido esa importante posición, Cagliostro no se encontraba totalmente a gusto en Roma y comenzó a echar muchísimo de menos a su amigo Acharat. Era un nexo muy fuerte el que existía entre ellos, a tal punto que se decía que eran capaces de comunicarse en forma telepática y, por tanto, de una forma u otra, siempre estaban en contacto, aún en los peores momentos. Inesperadamente el amor llamó a la puerta de Cagliostro. Conoció a Lorenza Serafina Feliciani y se casó con ella en 1768. Se han dicho muchas cosas sobre Cagliostro y Serafina, pero puedo afirmar que el amor entre ellos era verdadero. 2 años más tarde, la pareja viajó a Londres y durante ese viaje Cagliostro se encontró nuevamente con su viejo amigo y mentor, el conde de Saint-Germain. Allí renovaron su vieja amistad y rememoraron sus experiencias en Malta y en el Oriente. Saint-Germain estaba muy orgulloso de ser amigo de Cagliostro y compartieron todos los conocimientos que Saint-Germain había acumulado en sus viajes y sus estudios. Cagliostro tenía 27 años y el conde de Saint-Germain tenía alrededor de 38. ¿O no? Sucede que Saint-Germain declaraba que tenía 500 años, haciendo que Voltaire lo llamara hombre maravilla. Pero, ¿se referiría el conde de Saint-Germain a su vida actual o a la acumulación de todas las vidas que había vivido anteriormente? ¿Puede un ser humano tener 500 años si recuerda y acumula el conocimiento adquirido a través de sus reencarnaciones? El conde de Saint-Germain era todo un misterio. En Inglaterra nadie sabía de dónde provenía el susodicho Saint-Germain. Hablaba italiano y francés, entendía polaco, había aprendido inglés, pero parecía que el español y el portugués eran sus lenguas nativas. ¿Puede un ser humano hombre aprender tantos idiomas en una sola vida, o ya los conocía y los fue recordando gradualmente? La amistad entre el conde de Amalfi y Cagliostro los hizo a ambos mejores personas, al tener la posibilidad de hablarse y escucharse mutuamente. Con el paso de los años, Cagliostro y Saint-Germain trabajaron juntos y concentraron sus esfuerzos en lograr una transformación pacífica de la sociedad. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron suficientes y cuando estalló la Revolución Francesa, Cagliostro y Serafina, después de muchos avatares que descubriremos más adelante, regresaron a Malta. Cagliostro necesitaba ver a su viejo amigo, el maestro Altotas, ya que éste se estaba muriendo y quería, antes de morir, poder transmitirle algunos de sus secretos a su discípulo. Luego viajaron a Malta con este fin y Altotas murió pocos días después. Desde aquí puedo ver a Altotas, justo antes de morir, haciéndole prometer a Cagliostro que solo revelaría sus secretos a gente muy valiosa.
Cagliostro y Serafina se instalaron en la casa del conde de Amalfi, el primero a quien Cagliostro confió los secretos de Altotas. El conde de Saint-Germain llegó a Malta y también lo hicieron partícipe de esos secretos. Es aquí, en este punto, donde el conde Cagliostro comienza su viaje sin retorno al unirse a la Orden Rosacruz. Poco tiempo después de unirse a ella, Cagliostro comenzó la transformación de la Orden Rosacruz. Es debido principalmente a sus esfuerzos que los inicios de la Orden Rosacruz pasaron a su forma actual, y también que los templos rosacruces y las logias se organizaron como son ahora, reflexioné. Cagliostro introdujo un altar triangular, el Seginá, en el centro del templo Rosacruz a partir del modelo que describió el conde de Saint-Germain en su obra titulada La Divina Trinosofía. El conde de Saint-Germain poseía un conocimiento muy preciso sobre las enseñanzas rosacruces y su simbolismo, pero Cagliostro fue el ingeniero que aplicó todo lo que Saint-Germain le había enseñado. Puso las enseñanzas en práctica e hizo más efectiva la técnica Rosacruz, además de adaptarla a los tiempos. Poco después, Cagliostro se convirtió en el gran maestro de la Orden Rosacruz. A pesar de todo esto, de entregar su máximo esfuerzo y del trabajo que se le acumulaba, Cagliostro nunca dejó de recorrer Europa. Fue un iniciador de gran magnitud de todas las órdenes de su época y era reconocido con grandes honores allá donde llegara. Por supuesto, Cagliostro también era masón, pero él fue más allá y creó el rito egipcio de la libre masonería. Para ser aceptado en la orden masónica de Cagliostro, los candidatos varones debían creer en la inmortalidad del alma y tener una afiliación masónica. Bajo el rito egipcio de Cagliostro, las mujeres fueron aceptadas por primera vez como masones. Esto fue altamente original en su época, ya que reunió a hombres y mujeres bajo el signo de la masonería. ¿Fue el divino Cagliostro un charlatán, como dijeron sus críticos? Sea cual fuera la opinión sobre Cagliostro, debemos admitir que sus ideas e intenciones eran muy diferentes de las ideas esotéricas comunes de la época. En el rito egipcio de la libre masonería, por ejemplo, los miembros tomaban un nuevo nombre relacionado con la orden. Los hombres se llamaban como los profetas del Antiguo Testamento y las mujeres como los nombres de la Sibila. Cagliostro y su esposa Serafina fueron conocidos respectivamente como el Gran Copto y la Gran Señora o Reina de Saba. El Gran Copto iniciaba a los hombres y la Gran Señora iniciaba a las mujeres. La ceremonia de iniciación de hombres y mujeres era prácticamente idéntica. De pronto pude ver la primera iniciación masónica de mujeres que tuvo lugar en la tierra. Había 22 mujeres y puedo verlas recitando. Juro ante el Dios eterno de la Gran Señora y ante quienes me escuchan, que nunca escribiré ni haré escribir nada de lo que pase ante mis ojos, condenándome a mí misma, en el caso de imprudencia, a ser castigada de acuerdo con las leyes de los grandes fundadores y de todos mis superiores. De igual forma, prometo la estricta observancia de los otros 6 mandamientos que se me imponen. Esto es, el amor a Dios, el respeto por todos los soberanos, el respeto por la religión y las leyes, el amor hacia mis colegas y la unión sin ataduras a nuestra orden y la sumisión automática a las reglas y códigos de nuestro ritual, así como me son comunicados por la Gran Señora. Iban pasando los años y los críticos de Cagliostro no detuvieron sus ataques, sino que los arreciaron. De todos los charlatanes masónicos que brotan en nuestro país, el conde de Cagliostro es el más prominente, ya sea que consideremos la simplicidad de sus esquemas de engaño, su extenso campo de operaciones a través de casi todos los países de Europa, o el distinguido carácter y estado de muchos de aquellos crédulos que fueron sus víctimas. Sus críticos lo odiaban y la Iglesia Católica Romana fue uno de sus enemigos más feroces. Sin embargo, en esa época, alguien escribió: «Es desafortunado que Cagliostro nunca fuera comprendido por los laicos, debido a las calumnias sistemáticas realizadas por esas personas intolerantes y sectas que, aunque profesan la espiritualidad, han estado involucradas